Gracias, te lo Bueno, te presento, mi agradezco. amigo Juan Cruz Castañeras. Mira, serio, Juan Cruz desde la Argentina. Ahora sí ha sonreído. ¿Lo conoces? No, 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 Ahora no lo conozco. conocelo. ¿Cómo Aquí está? está Amonsabel, experto en el área económica. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Bien, acá sorprendido como todo el mundo con los resultados de las primarias en Argentina. En la Argentina, pero casi todos sabían que Milei iba a estar entre los tres primeros, pero que se iba a Sí, disparar pero al no que salga 33% primero. no. Igual se puede decir que esta elección se divide en tres tercios. Milei sacó poco más del 30%, el macrismo sumado a las dos candidaturas cercano al 30% y el kirchnerismo un poco menos del 30%. Esta elección es de final abierto entre el kirchnerismo, el macrismo y el liberalismo representado por Milei. Así que cualquiera puede pasar una segunda vuelta. Es muy difícil que un candidato supere en el porcentaje y pase la franja electoral para consagrarse en primera vuelta. La segunda vuelta sería en noviembre y la primera vuelta dentro de 2 meses en octubre. Pero por inercia está de subida el Milei. ¿Los otros están de bajada? Yo considero que Milei alcanzó su techo. ¿Qué razón tendría la gente que no votó a Milei ahora en el mes de agosto para votarlo en el mes de octubre? Para mí puede crecer el kirchnerismo porque maneja el dinero oficial y también puede generar un crecimiento del macrismo, porque recordemos que el macrismo gobernó, la gente para mal o para bien saben qué es el kirchnerismo y qué es el macrismo. En cambio, Milei es un salto al vacío, es tirarse a la piscina. El tema hay que ver si tiene agua o no. Para mí, el proyecto de Milei es tirarse a la piscina sin agua, pero hay que ver qué ocurre. A veces alguna circunstancia puede cambiar todo, como lamentablemente los hechos luctuosos en Ecuador puede originar que pierda el correísmo. Hoy lamentablemente también asesinaron a un dirigente del correísmo. En Argentina felizmente no hay tanta violencia política, pero sí hay agresiones verbales y Milei en el discurso de ayer, en vez de ser un discurso triunfalista que llame a la calma y al diálogo, más bien al contrario, fue un discurso para profundizar la grieta. Pero tú dices, la gente sabe cómo es Macri, sabe cómo es el kirchnerismo, y entonces más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero también podría revertirse al revés y decir, Macri lo hizo mal, los Kirchner lo hicieron mal, y Milei podría hacerlo bien. No creo que pase esto porque Argentina no está para especular, porque hay una situación muy complicada y Milei tiene diferentes propuestas, que por ahí a alguno le cae bien la propuesta de la dolarización, pero no cuando él dice dinamitar, lógicamente en sentido figurado, el Banco Central de Reserva argentino. Por ejemplo, a mí me cae muy bien cuando él dice estar en contra del aborto, pero me cae muy mal como a la gente que opina igual que yo cuando él dice que se podría vender los órganos o si uno quiere podría vender hasta sus hijos. O sea, esto se contradice. Una cosa es defender la vida de la familia y otra decir, bueno, si uno quiere puede vender a sus hijos. Esto no es un meme, sino que es una declaración que hizo. Además, los métodos y las formas de Milei asustan a varios, porque él es un gran crítico, pero hay que proponer, no hay que criticar. Él, si es presidente, tiene que sentarse a la mesa de diálogo con la izquierda, con los liberales, con el peronismo, con el macrismo, porque uno pasaría a gobernar todo un país y lamentablemente Milei es bastante sectario y bastante soberbio, ¿por qué no decirlo? Se necesita diálogo y consenso, que me parece que este candidato no lo va a tener. Me parece una propuesta más racional la de Patricia Burri, que si bien ella hace 50 años, en los 70, participaba de una agrupación armada, era de izquierda, con el paso de las décadas fue moderándose y ahora quizás tiene un discurso nacionalista, también con algunos ribetes liberales, cosa que no me gusta. Y Massa parece mentira, pero es el ministro de Economía del gobierno y este gobierno se caracteriza por los desastres a nivel económico. Hoy subió el dólar
más de 100 pesos, hay mucha inflación, realmente es un desastre la economía de Argentina y parece una burla del kirchnerismo que proclamen de candidato del oficialismo al ministro de Economía, que dicho sea de paso no es economista, sino es abogado de profesión, no tiene experiencia en el Ministerio de Economía y hoy en día se necesita un economista sensato. Yo en primera vuelta, o mejor dicho, en estas elecciones apoyé la candidatura de Guillermo Moreno, que es un economista peronista. Se necesita una solución económica, pero lógicamente la política tiene que marcar el rumbo, el camino. Y Milei, casi todas sus propuestas son monetaristas, pero se necesita un armado político que por lo visto Milei no lo tiene. La gente lo votó a Milei como individuo, no a un proyecto político. El macrismo, mal o bien, tuvo 4 años de gobierno, el kirchnerismo está gobernando, tienen experiencia en el manejo del Estado, que es muy difícil, y más en un país con tanta crisis, con tanta población y con tanta grieta política como es la República Argentina. Has desnudado tu voto en primera vuelta, pero por culpa del macrismo volvió el kirchnerismo. Volvería el macrismo y después el kirchnerismo y este círculo vicioso se mantendría en la Argentina. Lamentablemente sí, porque hay una estructura prácticamente de 2 partidos. Algunos llaman peronismo al kirchnerismo. Yo soy peronista y nos ofenden que nos digan kirchnerista. El kirchnerismo tomó el Partido Justicialista, la estructura, pero se asoció con la izquierda, con la ideología de género, con la Agenda 2030 y con los que se acercan a ellos. Recordemos que Massa era liberal, empezó en la juventud del UCD, de Unión de Centro Democrático, que eran liberales, y ahora se hizo kirchnerista. Y el tema del macrismo son conservadores, liberales, pero en el fondo es más de lo mismo. También hicieron un populismo a la hora de gobernar. Así que yo pienso que lo menos malo es entre el kirchnerismo y el macrismo. En cambio, Milei para mí es una candidatura absurda, anecdótica, y esto, lo que pasó ayer, representa el voto bronca. La gente está cansada, estamos cansados del macrismo y kirchnerismo y votaron esta opción en contra de la clase política, pero lamentablemente cualquier crisis política se resuelve con la política. Es muy difícil que un advenedizo como Milei, un diputado que trabaja poco y nada y es un diputado del montón, recordemos que en Argentina hay 257 diputados y 72 senadores, es un legislador que no tiene gran productividad. Imagínense, en 2 años de legislador no hizo grandes cosas, ¿qué seguridad hay que en 4 años de presidente haga un buen gobierno? ¿Cómo es? Los resultados que se miden son en relación a las primarias del fin de semana. ¿Cómo es el proceso de primarias? ¿Participa uno solo, 2, cada partido propone? ¿Cuál es el proceso de primarias en la Argentina? Muy interesante tu pregunta. Recordemos que en las últimas elecciones en Perú y en Ecuador hubo más de 15 candidatos porque iban directamente a la postulación presidencial. En Argentina es obligatorio las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde cada partido puede presentar un candidato de unidad o elegido al dedo, al famoso dedazo, o 2 o más candidatos. En el caso del kirchnerismo hubo 2 candidatos, el ministro de Economía de pésima gestión y un militante de izquierda de los sectores sociales de infeliz memoria aquí en Bolivia, que es Juan Graboy. Muchos se acordarán que en la convulsión social de 2019 él vino aquí a Bolivia y ganó el ministro de Economía. Y en el macrismo se postuló el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería el alcalde, y la presidenta del partido, Patricia Bullrich, que fue ministro de Seguridad de Mauricio Macri. Ahí ganó Patricia Bullrich. Milei, en la primaria de La Libertad Avanza, que es el frente electoral, él fue el único candidato, por eso individualmente
no solo salió primero Milei, sino que fue el candidato más votado. Así que el proceso de primaria es para la depuración de candidatos dentro de la interna, y los candidatos de partidos o alianzas pequeñas, si no pasan el 1,5%, no pueden aspirar a la elección general. Muchos partidos, lamentablemente para ellos, no pasaron en el umbral del 1,5%. Los que pasaron, en definitiva, para simplificarlo, el kirchnerismo con Massa, el macrismo con Bullrich, el liberalismo con Milei, un peronismo del interior del país, de la provincia de Córdoba, con Juan Schiaretti, y un candidato de izquierda que ni sé el nombre, que seguramente la izquierda meterá 2 o 3 diputados en un total de 257, porque también hay un sector de izquierda que siempre acompaña. Yo pienso que la elección es un final abierto. Para mí no va a crecer más Milei, ya llegó a su techo. Puede ganar para mí el macrismo, porque también tiene menos margen de error. El kirchnerismo está gobernando, hoy se disparó el dólar, y seguramente los próximos meses, hasta la elección del mes de octubre, el gobierno cada vez va a estar peor, y es muy difícil que la gente confíe en el kirchnerismo, salvo quizás la gente que está compenetrada con el proyecto, o que reciba alguna dádiva como los planes sociales o alguna otra compensación. Así que es un final abierto, y seguramente en el mes de noviembre va a haber una segunda vuelta, y seguramente Milei va a estar porque tiene buenos votos. Hay que ver si lo acompaña el macrismo o el kirchnerismo. Así que es muy interesante esta elección. Estos 3 candidatos son los que realmente van a tener chances. El gobernador de Córdoba, Schiaretti, que representa una propuesta de peronismo federal, y la izquierda quizás puede meter uno que otro diputado, porque senadores es más complicado, porque entran 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Así que esto, en grandes rasgos, es la situación que yo veo que se va a visorar en la República Argentina. Estaba viendo el cuadrito de resultados. Y Milei solito, si me puedes volver a poner, Mauricio, y Milei solito tiene 30.04%. Pero Patricia y Horacio juntos tienen 27.57%. Y Sergio y Juan tienen juntos 25.48%. Es decir, no alcanzan al 30% que tiene solito Milei. Y la otra consulta que quería hacerte: ¿a las primarias van a votar todos los argentinos que quieran hacerlo? ¿Es obligatorio el voto o solo los militantes pueden votar por sus candidatos? Muy buena pregunta y muy inteligente a la vez, como sueles hacer. Las primarias, las PASO, es primaria abierta, simultáneas y obligatoria. Yo, por ejemplo, si fuese militante o afiliado, mejor dicho, al partido A, puedo votar en la interna del partido B. No necesariamente tengo que ser afiliado. Cualquier argentino obligatoriamente tiene que participar. Puede votar en diferentes internas o no votar o no ir, pero en realidad es obligatorio. Recordemos que los que se encuentran en el exterior del país no votan en las primarias, y mucha gente tampoco va a votar en las elecciones. Hay un gran ausentismo, no solamente en Argentina, sino en varios países de la región. Hay gente que está asqueada o que ha perdido la credibilidad en la política, pero en estas elecciones, las primarias, el gran objetivo es depurar los candidatos, que en una elección general no haya más de 15 candidatos como ocurrió en Perú y en Ecuador, sino que pasen 5 o 6. Ahora en Argentina han pasado 5 candidatos, y hace 4 años que también se desarrollaron las PASO, llegaron a la elección general 6 candidatos. También es más fácil para ver un debate presidencial entre 5 o 6 candidatos que hacerlo entre más de 15, como ocurrió en Ecuador y en Perú en las últimas elecciones presidenciales. ¿Y cómo se da el proceso electoral? ¿Hay debates obligatorios? ¿Son voluntarios? ¿El que quiere va?
¿Es una semana, 2 semanas antes? ¿Quién organiza estos debates? El debate es obligatorio, no el debate de las PASO, sino el debate de las generales. Y los que organizan son la Cámara Electoral Argentina, y es un debate televisado. Así que mucha gente quizás al final se pueda inclinar hacia un candidato al escucharlo debatir. El discurso de Milei, recordemos, es muy agresivo, muy confrontativo. Yo pienso que el argentino va a tratar de buscar a alguien mesurado. Hace tiempo que vivimos en una polarización, como ocurre quizás acá en Bolivia y en otros países, que si uno habla en contra del gobierno, le dicen que es extremista. Si uno habla a favor del gobierno, que es financiado por el gobierno y que no ve la realidad. Lamentablemente hay mucha tensión política, mucha rivalidad y también incrementada por las redes sociales. O sea, hoy hay cibermilitantes y hay mucha campaña de odio, mucho divisionismo. Y lamentablemente la gente, los candidatos no entienden que para sacar adelante un país hay que consensuar, hay que dialogar. Como decía el general Perón, a los grandes problemas o los resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. No lo veo a Milei sentándose a hablar con el kirchnerismo o con la izquierda. Y gane quien gane, tiene que hablar con la otra parte, con los que perdieron, porque está todo muy fragmentado, muy polarizado. Y también el discurso de Milei es un discurso en contra de los sindicatos, pero los sindicatos son muy fuertes en Argentina y respaldan y respetan al trabajador. Puede haber malos sindicalistas, puede haber excesos en algunos manejos sindicales, pero es fundamental el sindicalismo argentino. El sindicalismo argentino le da fuerza y respaldo a los trabajadores. Puede haber cosas por mejorar, es cierto, pero el discurso de Milei atenta también contra el movimiento obrero organizado que está representado por los sindicatos, que los sindicatos en su gran mayoría son de tendencia peronista. Ahora, en el tema económico, Milei tiene una propuesta: dolarizar la economía argentina, acabar con el Banco Central argentino. ¿Cuál es la propuesta del kirchnerismo y cuál es la propuesta del macrismo? Tanto el kirchnerismo como el macrismo nunca habla de dolarizar. La palabra dolarizar a muchos le cae bien porque piensan que si ganan 100.000 pesos van a ganar $100.000, que no es así. Primero hay que ver, yo no soy economista, no estudié economista, no puedo dar una definición técnica, pero se sobreentiende que para dolarizar primero hay que ver cuánto circulante hay y cuántas reservas hay. No es tan fácil, no es que uno agarre un peso y lo convierte en un dólar. Hay que ver si técnicamente se puede hacer, si se cuenta con el respaldo financiero y también con el apoyo de Estados Unidos, porque recordemos que el dólar es la moneda oficial de Estados Unidos. También hay que tener este respaldo político, que seguramente Milei lo tiene, pero una cosa es tenerlo como candidato y otra como presidente en ejercicio. Las propuestas económicas, todos hablan de bajar la inflación. Incluso el caradura de Sergio Massa, el candidato kirchnerista, que es el ministro de Economía del gobierno, dice que va a bajar la inflación. Yo me pregunto, ¿y por qué no lo hace ahora que es ministro? O sea, a veces toman a la gente de estúpida. O sea, pienso que dentro de los 3 posibles candidatos, la menos mala es la candidata del macrismo, pero siempre y cuando baje un poco el tono, que pueda sentarse a dialogar. No se necesita confrontación, sino sentar a todos los sectores, no solo políticos, sino empresariales y sindicales. No solamente la solución viene exclusivamente de la política. La política marca la agenda, pero también es importante que otros sectores de producción y desarrollo y los representantes sindicales puedan sentarse a dialogar con el futuro gobierno y también, ¿por qué no decirlo?, poder tener un mejor posicionamiento en la comunidad internacional. Este gobierno de los Kirchner está muy ideologizado y a veces las alianzas lo hace de acuerdo a quién gobierna determinado país.
y las alianzas o las estrategias internacionales y comerciales tienen que ser políticas de Estado. Uno no puede depender de la simpatía de un gobierno hacia el otro. Lamentablemente hoy en nuestra región las relaciones internacionales están ideologizadas. Las relaciones internacionales tienen que ser algo estable y algo constante. Tienen que ser una política de Estado y no una política del gobierno de turno de uno o de otro país. ¿Y qué es lo que propone Patricia en el tema económico? Todos hablan de lo mismo, de la mejora de la economía, todos, si uno lo escucha, hablan cosas muy lindas, nadie habla en perjuicio de la patria, pero el tema hay que ver si lo puede hacer. Primero, hay que sincerarse y reconocer que hay una crisis económica, hay que ver cuántos circulantes hay, cuántas reservas hay, qué hacer con los sectores que cobran planes y no trabajan, cómo se genera empleo. O sea, una cosa es decirlo y otra hacerlo. Porque recordemos que cuando gobernó el macrismo también tuvo problemas económicos, no tanto como el kirchnerismo, pero tampoco generó un desarrollo sostenido en el tiempo. O sea, las propuestas tanto de Patricia Bullrich como las de Massa son más moderadas comparadas con la de Milei. Así que esto se va a definir en las últimas semanas, porque está todo muy peleado y hay que ver primero si el gobierno mejora la situación, que por lo visto cada vez va a empeorarse más. Yo pienso que esta elección va a marcar un antes y un después, porque Milei, recordemos que hace 2 años que es diputado, que entró por primera vez a una elección, sería una cosa increíble que una persona luego de 2 años sea presidente. Recordemos que Macri, antes de ser presidente, fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue diputado nacional. Néstor Kirchner, antes de ser presidente, fue gobernador, intendente. Cristina Kirchner tenía vasta experiencia siendo diputada y senadora. En cambio, este diputado tiene muy poca experiencia política y la gente lo sigue a él. Lo sigue como si fuese un jugador de fútbol o una estrella de rock, pero no tiene bases en el interior del país. En cambio, el macrismo hizo alianza con el radicalismo y el kirchnerismo, que tiene la estructura del Partido Justicialista, tiene casas partidarias a lo largo y a lo ancho del país, tienen estructura. Y para gobernar no se necesita 1 o 100 personas, se necesitan miles de cuadros técnicos. Se necesita gente que sepa de la administración pública. Y mucha gente de Milei son nuevos en política. Es un voto joven. Antes el voto protesta lo canalizaba la izquierda. Ahora lo canaliza quizás la ultraderecha o los liberales. Un voto protesta quizás en Estados Unidos fue el voto a Trump o en Brasil a Bolsonaro. Ahora el voto protesta es a Milei. Siempre un sector o un candidato canaliza un voto protesta. Acá ustedes lo vivieron hace varias décadas. El voto protesta hacia la clase gobernante lo canalizó Evo Morales con una tendencia nacionalista de izquierda. Ahora el voto protesta en Argentina lo canaliza un señor liberal con rasgos de derecha, de exclusión, porque recordemos que algunas propuestas de Milei son delirantes y también él marca su agenda de alineación hacia Estados Unidos. Y es importante fortalecer los procesos regionales en sus diferentes variables, en el Mercosur, en la UNASUR, hacer alianzas con otros bloques económicos, como la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico. Y Milei no habla de la región. O sea, la solución no es solamente mirar al norte, como pasó hace décadas, no solo en nuestro país, sino en la América. Hay que buscar una integración regional que creo que Milei no la tiene. Y sobre los bonos, ¿qué es lo que dicen los 3 principales? Milei, Patricia y Horacio. Milei claramente dice terminar con los bonos. Se termina con los bonos. Esta gente
¿qué pasa? Ser desocupado, a morirse de hambre. A esta gente hay que generarle trabajo, darles herramientas para trabajar y también que tengan ganas. Esto hay que decirlo. Hay mucha gente que hace 20 años cobra un bono y no tiene ganas de levantarse temprano e ir a trabajar. O sea, es una cuestión más cultural que económica. O sea, ahí tiene razón Milei, tampoco se puede hacer una política sostenida en el largo plazo con los bonos. Los bonos son un paliativo, como ocurre en España, el famoso paro, que la gente desempleada recibe una bonificación durante determinados meses hasta que pueda insertarse nuevamente en el mercado laboral, pero uno no puede tener un bono eterno. Ahí esta propuesta de Milei es interesante, pero si uno discrecionalmente saca los bonos, esta gente incrementaría los bolsones de pobreza o quizás se inclinaría a cosas que no son convenientes. Esto es claro, la propuesta de Milei. La propuesta de Milei quizás es más franca, más sincera, más cruda, pero también más irracional. ¿Cómo se dolariza? ¿Cómo se quitan los bonos después de varias décadas? Esto es algo paulatino, no se hace en una política de show. Hay que ver, primero vuelvo a repetir, el debate. Cómo se confrontan, cómo surge, si es que ojalá lo pueda hacer por el bien de Argentina, el gobierno, que veo que cada vez está en picada, como se dice, hoy con la disparada del dólar, veo que no hay confianza en los mercados. Y lo más paradójico, vuelvo a repetir, que el candidato del kirchnerismo es el ministro de Economía y no genera una respuesta positiva de los mercados. Así que es un final abierto, pero seguramente Milei estará en segunda vuelta. Hay que ver si con el macrismo o el kirchnerismo. ¿Y cuál es la propuesta del macrismo y el kirchnerismo sobre los bonos? ¿O no tienen propuesta? En realidad no tiene una propuesta concreta, porque recordemos que el kirchnerismo mantiene los bonos y el macrismo, cuando fue gobierno, no solo mantuvo los bonos, sino lo incrementó. O sea, una cosa es lo que pueden llegar a decir ahora y otra es cómo actúan. Es muy difícil sacar los bonos. Si uno saca los bonos, va un ejército, en sentido figurado, de ciudadanos a protestar y te bloquean calles. O sea, nadie se va a atrever a sacar de un día para otro los bonos. O sea, esta política de los bonos viene desde mucho tiempo atrás y es muy difícil modificarla, salvo que haya, primero, deseo de ir a trabajar y segundo, condiciones dignas de generar trabajo, que por ahora no se ven. ¿Quién quiere invertir en un país donde la moneda es inestable? ¿Quién quiere invertir en un país donde en los últimos años se han nacionalizado empresas privadas y se han vuelto a manos del Estado, como Aerolíneas Argentinas, como YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales? No hay una confianza para invertir en Argentina, lamentablemente. A diferencia de Uruguay, que queda al lado, el inversionista prefiere ir a Uruguay, donde hay reglas del juego claras, una madurez de la clase política que en Argentina. Gracias, Juan Cruz. Dentro de unas semanas volveremos a hablar. La elección es en octubre, pero te agradezco porque ahora nos has contado un poquito sobre cómo están las propuestas en la Argentina. Igual, quédense tranquilos, a veces los argentinos no entendemos lo que están pasando, con más razón la gente en el exterior tampoco lo entiende. Un gobierno que tiene problemas económicos pone de candidato al ministro de Economía. Un país que hace unos años querían ir todos los vecinos, los hermanos de Latinoamérica a vivir, hoy en día hasta se están yendo los venezolanos. Es muy grave lo que está pasando y mucha cantidad de argentinos también piensa que la solución está en Ezeiza, en el aeropuerto, yéndose de la patria. Así que es muy, muy penoso lo que está viviendo Argentina, que ojalá pueda mejorar y pueda servir de ejemplo para otros países de la región. Que hay que saber votar y saber hacer las cosas bien. Ojalá que ningún país padezca lo que estamos padeciendo en Argentina en los últimos años, en las últimas décadas, con este kirchnerismo y con el ineficiente macrismo. Muchísimas gracias, Wilson. Chao, hasta cualquier rato. Una